¿Cuál es el panorama internacionalmente o también dentro del país con la elección del presidente Guillermo Lasso? Bueno, una decisión que toma la nación en una de sus peores crisis institucionales, políticas, sanitarias, donde se hace un giro hacia el aperturismo, hacia, digamos, medidas por algunos consideradas de corte neoliberal, en un país bastante complicado por su situación, donde chocaron dos formas distintas de ver al Ecuador, una que representaba un pasado que para algunos fue mejor o que representaba delincuencia, de acuerdo a lo que se posicionó una campaña y la otra, una que dejó de alguna forma el tema del servicio público como una de sus banderas, y otra que nos viene a contar un relato en el cual crearían empleo, vacunarían a la gente, y casi creo que en 100 días dicen que van a ser Suiza, pero con que no sigamos siendo Ecuador más que ser Venezuela, yo estoy contento. Así que una asamblea bastante complicada, dividida, donde el correísmo tiene 50 votitos, donde Pachacuti tiene casi 30, la Izquierda Democrática. Entonces es una situación bastante complicada en la que creo que el presidente amerita todo el respaldo posible de todas las fuerzas políticas, ¿no? Y bueno, el presidente Lasso ha dicho que no descarta incluir a adversarios políticos en su gabinete. ¿Qué tan favorable es aquello? Ojalá. O sea, mire, yo creo que más allá al menos en lo personal, mire, por ejemplo, la celebración de que hemos bajado tantos puntos de los mercados, bueno, con Macri fue el triple y a los 2 meses fue al revés. Esperemos que Lasso construya una impronta totalmente alejada, digamos, de algunos de sus codiarios en América Latina, porque siempre hablamos de Venezuela y no hablamos de El Salvador, no hablamos de Honduras, no hablamos de Guatemala, países extremadamente libres y con los parámetros más terribles de violencia. No hablamos de privatizaciones nefastas como no solo la chilena, sino la colombiana, sobre todo, que está exquisito. Entonces, yo tengo fe, y le soy honesto, muchísima fe, en que Lasso va a ser un gobierno, debe hacer un gobierno en el cual le va a tocar, debe de concertar. Y voy a decir una frase que se la escuché a él mismo en alguna ocasión hace muchos años, en una reunión que probablemente no recuerdo, pero me dejó pensando esa noche. Él decía que el primer presidente liberal será el último socialista, así que esperemos que sea pragmático en algunos aspectos y ratifique ciertas medidas de bienestar social para la gente más necesitada, y en otras, bueno, haga los ajustes que tenga que hacer, que considera para la economía. Eso es lo que el pueblo escogió, y eso, le guste o no a algunos, hay que respetar. Bueno, después de 14 años, la derecha vuelve a encontrarse con un triunfo en las urnas. ¿Qué lectura le podemos dar allí y qué le depara al país también? Mire, la discusión ideológica es una discusión entre generadores de opinión, entre usted, yo, qué sé yo, Juan, Pedro. La gente de a pie, el pueblo bueno, el pueblo valiente que está padeciendo esta crisis espantosa, no cree en ideologías, cree en bienestar, cree en su mesa, en el día a día, en que sus hijos estudien. Yo creo que está en manos de Lasso darnos una demostración a quienes no creíamos o no creemos o no creían de que tiene que ser un buen gobierno. Es que mire, señor periodista, no hay otra salida. Si Lasso fracasa, ahí sí vamos a ser Venezuela, esa fantasía tan repetida. Entonces debe de tener éxito. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo en esa reforma que ha enviado, o por lo menos no sé si es una fake news, que ojalá se aclare, donde se elimina el impuesto al patrimonio, el impuesto a los activos. Eso es más o menos como que mañana yo soy presidente y si tengo pensiones alimenticias, elimino las pensiones alimenticias, ¿no? En todo lugar del planeta se pagan esos impuestos. Entonces, en las circunstancias que se encuentra el Estado, está en soletas, yo creo que hay que buscar mecanismos de recaudación. Cosas positivas, que no va a permitir la evasión, al menos eso lo dijo públicamente, que va a ser sumamente severo con eso. Cosas positivas, creo también el hecho de hablar de lo que usted me comenta, de gente en otras tendencias ideológicas. Ojalá sea así. Y desearle lo mejor al presidente. O sea, no podemos exigir otra cosa, o no podemos esperar otra cosa, y no debemos hacer otra cosa que no sea buscar los mecanismos y darle un tiempo perentorio a este nuevo gobierno para que pueda hacer las cosas que tenga que hacer
siempre en beneficio de los ecuatorianos y cumpliendo con su palabra, y ojalá no se apeguen a estos experimentos de tinte neoliberal, de recortar absolutamente todo, privatizar, etcétera, etcétera. Y vamos a ver, esperemos que tenga éxito y que este gabinete no sea un gabinete con delincuentes, que sea un gabinete de gente probada, que sea un gabinete de gente honesta. Yo le añadiría lo que dijo el señor Lasso, que va a aumentar la recaudación contra los evasores fiscales, que si evitamos la corrupción, probablemente, no sé si fueron los tantos miles de millones de dólares que hablaban del correísmo, pero por lo menos si nosotros evitamos la corrupción, es probable que podríamos cubrir parte de ese gran déficit fiscal. Usted dijo, si Lasso triunfa, el triunfo es del Ecuador. Si Lasso fracasa, nos vamos a convertir ahí sí en Venezuela. Depende no solamente del poder ejecutivo, también depende del poder legislativo. Y usted inició diciendo que la Asamblea está bastante dividida. ¿Qué le corresponde hacer al nuevo gobierno para poder agrupar y poder tener mayoría? Porque, por ejemplo, el movimiento creo tan solo tiene 12 asambleístas, y si se une con los 18 o 19, no me equivoco, del Partido Social Cristiano, igual no alcanza ni siquiera a UNES, que ellos sí prácticamente son mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Qué le corresponde hacer? Bueno, el correísmo, por lo pronto, como le dije, tiene solo 50 votitos. Entonces, ese cambio de actitud de Correa, contento, yo me imagino que el Contralor... Mire las cosas como somos en el Ecuador. De pronto, ya Celi pasó de ser el héroe de las redes sociales a un hombre que está preso, ahora Sedatos es una firma que nunca se equivocó. Esa es la opinión, ¿no? Pero en las instituciones eso no tiene que incidir o existir. Y una de las instituciones más desprestigiadas, y duele decirlo en el alma, es la Asamblea Nacional. Casi la mitad de los miembros de la actual Asamblea con prontuario, investigación, juicio. Mire, y esto se lo digo yo al próximo gobierno, y con la tranquilidad que puede tener un analista cuando no tiene el menor interés en puestitos ni en contratos. Ojalá se cree una comisión, no de la verdad porque les va a sonar socialista, la Comisión de la Libertad. Una Comisión de la Libertad que investigue lo que pasó en marzo del año pasado en Guayaquil. Usted es periodista, ustedes investigaron, ustedes, siempre le reconozco a América que América no cayó, como muchos colegas de ustedes, con todo respeto. Entonces yo creo que es importante ciertas cosas, como establecer qué sucedió realmente en marzo del año pasado, por la catástrofe que vivimos los guayaquileños y hoy los ecuatorianos. Esas cosas yo creo que son importantes, que debe investigar el próximo gobierno. El respeto irrestricto a los derechos humanos, ojalá sea así, ojalá Dios quiera que sea así. Yo soy creyente y pido al Señor y Dios bendiga a la nación y al presidente Lasso. Vamos a seguir haciendo opinión, vamos a seguir criticando y vamos a seguir aplaudiendo cuando haya que aplaudir, porque la situación del país, señor periodista, es espantosa. Lo que estamos viviendo es como que Lasso es un cirujano, ya no importa si tiene alta experiencia, si hizo la universidad, si no la hizo, ahorita estás en manos de él en el quirófano y depende de él. Tiene que salvar este país, porque, insisto, si el Poder Legislativo no se reivindica generando las leyes en conjunto con el Ejecutivo, y el Ejecutivo entiende el momento histórico, que no estamos para experimentos, sino para reconstruir la patria, yo tengo muchísima fe en que va a ser lo contrario y que vamos a tener buenos resultados en la conducción y una nueva asamblea que adecente el ejercicio legislativo. Decía en su discurso el presidente electo Guillermo Lasso que la fortaleza... fue en la entrevista que hizo con una cadena internacional, dijo que el Estado no está quebrado, ¿no? Que el gobierno no está quebrado, que Ecuador tiene su fortaleza, que es el sector privado, que le quiere dar fuerza a aquello. ¿Qué tan beneficioso es darle fuerza a este sector y un poco poder tirarlo como un salvavidas para toda la economía del país? Bueno, hay algo que es una gran verdad. De cada 10 empleos formales en nuestro país, el sector público genera 9. El sector privado genera 9. Esa es una gran realidad innegable. Y hay sectores productivos en nuestro país. Mire, por ejemplo, la falta de comunicación, ¿no? De lo catastrófico y nefasto que ha sido este gobierno, probablemente el peor de la historia. Hay funcionarios que creo que hay que destacar. Fíjese el caso del ex ministro de Obras Públicas y hoy ministro de Gobierno, el señor... Gabriel Martínez. No, Richard, ¿cómo se llama? Gabriel Martínez.
entiendo que ya resolvieron el gran problema de siglos que fue la vía Guayaquil-Machala, por ejemplo. En una vía por donde pasa probablemente más del 50% de las exportaciones agrícolas del país, que son dólares, esas exportaciones son directamente dólares que se inyectan en la economía, era una obra que estaba postergada y la acaban de hacer. Entonces es importante que tengamos alianzas públicas-privadas con un Estado, eso sí, un Estado no obeso, pero sí fuerte, un Estado sólido, un Estado que regule lo que tenga que regular. Ya hemos tenido punto de las desregularizaciones lo que ocasionaron. Acuérdense, la crisis bancaria fue producto de la desregulación que se legisló en la época del señor Alberto Ají. Ese tipo de situaciones no se pueden repetir. Entonces, ojalá, qué bueno que el señor Lasso se rodea de gente totalmente opositora a él para efectos de generar un gobierno de concertación, un gobierno amplio y un gobierno que tenga y se ponga límites a sí mismo y entienda la situación que está viviendo el país. Yo creo que hay que darle un plazo por lo menos, no de 100 días como dijeron en la campaña, no creo que vamos a hacer Suiza en 100 días, pero sí por lo menos un año. Creo que hay que un año prudentemente, más que esperar, respaldar y esperar de las instituciones. La fiscalía no puede solo funcionar después cuando acaban las elecciones y mediáticamente para poder ser ratificada. Es una barbaridad que veamos las fotos de los allanamientos. Eso está prohibido en la ley, eso vicia el proceso. Mañana, cuando tengamos organismos medianamente competentes e independientes, esa gente va a ser, en cambio, indemnizada, porque son derechos que están siendo aplastados. Entonces, en ese contexto, hay que darle, yo creo, un año al señor Lasso, para que en ese año nos dé, más que demostraciones, señales de que va a buscar el camino correcto, y debe respetar dos cosas que son sagradas. Mire, después de esta crisis sanitaria espantosa, yo creo que hay algo que ya no está en discusión, y es el estado de bienestar en materia de salud. Después de lo que nos pasó, después de lo que hemos padecido, lo que estamos viviendo, no hay una cama en este momento en Guayaquil y en todo el Ecuador. Entonces, después de ello, yo creo que el señor Lasso, rodeado de la gente indicada, tomará las decisiones más acertadas para efectos de sacar el país adelante. De lo contrario, yo veo oscuramente un viaje sin retorno. Estimado Osvaldo, tenemos poquísimo tiempo y me gustaría preguntarle en estos 2 minutos, con una respuesta súper breve, bueno, ¿quién perdió? ¿La izquierda, Correa o Arauz? Mire, yo creo que la izquierda como tal debe buscar más que un refrescamiento o un relevamiento, debe buscar un espacio en el cual continuar como esa alternativa que los ecuatorianos han votado. Ojo, el triunfo fue de 4 puntos, menos de 5 puntos. Entonces creo yo que la izquierda lo que debe buscar es reivindicar luchas y reivindicar eficiencia, y la forma de reivindicar eficiencia es desde sus espacios de representatividad, en este caso la Asamblea, viabilizar las medidas que favorezcan al país y obviamente bloquear las medidas que perjudiquen al país. Obviamente en un marco de diálogo, un marco de concertación, en un marco, digamos, de amplitud. Creo yo que es momento de relevar al presidente Correa dentro de la misma izquierda. Mire, a mí me chocó mucho cómo Correa negó 3 veces al pobre Vargas, ¿no es cierto? ¿Qué ejemplo das a tus aliados? Pues, ¿no? Entonces, yo creo que la izquierda debe en ese sentido renovarse, y de pronto Andrés Arauz podría construir ese liderazgo que no tuvo cuando llegó, y tiene 4 años para construirlo, y si no es Arauz, Yacu Pérez, y si no es Yacu Pérez, Juan Pérez, o usted, quién sabe. Pero es importante que tengamos una izquierda, digamos, que debata, una izquierda que cuestione, una izquierda que fiscalice, pero sobre todo una izquierda que haga país permitiendo la gobernabilidad del próximo gobierno, porque con lo que usted me ha dicho, que Lasso tendrá actores totalmente divergentes en su gabinete, me da la tranquilidad que habrá gente que le diga a los fundamentalistas, anarcocapitalistas, un momento, señor presidente. Así que tengamos muchísimas pena.